Bueno, en este video vamos a explicar cómo, ¿verdad?, cargar las preguntas y las alternativas, ¿verdad?, en una página. Para ello, lo primero que vamos a hacer, o lo que debieran tener, es considerar el modelo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo desde cero, es decir, vamos a crear un proyecto, le vamos a poner ayuda, trabajo final, en mi caso, ¿ya? Siguiente, eso, y recuerden que el trabajo es con struts, ya cualquier trabajo con algún servlet solamente será calificado con la nota mínima, ¿ya? Solamente con struts. Terminar. Y lo primero que hay que hacer, ¿verdad?, es eliminar los archivos que crea por defecto NetBeans al trabajar con struts. Los eliminamos. Vamos a crear un nuevo index.jsp. En mi caso yo lo voy a hacer con un index. Ustedes van a ver dónde van a cargar sus preguntas y alternativas, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Vamos a tener esa parte, y también vamos a construir el modelo, ¿ya? Entonces acá en source package vamos a crear un package llamado modelo. Terminar. Vamos a crear un package llamado conexión, ¿ya? Y eso, el package, por aquí tengo el proyecto. Ustedes la clase conexión, ¿verdad?, deberían, lo voy a copiar solamente para ir más rápido en el tema. Ustedes ya deberían tener listo esa parte. La clase de conexión, perdón, la clase de conexión lo único que tiene es la clase que todos conocemos, ¿ya? Es decir, si abrimos el package, ¿verdad?, vamos a tener la conexión en este caso a mi base de datos que se llama millonario, ¿ya? Eso es por una parte, y por otra parte nosotros debemos tener un modelo, es decir, una clase Java. Debieran tener ustedes una clase Java llamada, puede ser pregunta, ¿ya?, en donde la idea es que esta clase, este modelo, represente a la pregunta en todo lo que compete a la pregunta. En este caso, la pregunta va a tener obviamente el enunciado de la pregunta, las alternativas, ¿ya?, y en el caso de la base de datos, el ID pregunta, ¿ya? Entonces, aquí vamos a declarar todos los elementos que debiera tener una pregunta, o para que lo entiendan, lo que se va a mostrar en la página, ¿ya?, de acuerdo al video que les presenté anteriormente. Entonces acá lo que deberíamos tener es un entero ID pregunta, ¿ya? Debiéramos tener también un private string, la pregunta propiamente tal. También debiéramos tener un private, un array list, en donde nosotros podamos dejar las preguntas, ¿ya? array list, por ejemplo, le vamos a colocar alternativas de esa manera. Y si no me equivoco, también debiéramos tener la solución de la pregunta que va a encapsular este objeto, ¿ya? De esa manera, el modelo también debiera tener un constructor vacío, ¿ya?, y también debiera tener un constructor que inicialice todos sus elementos, es decir, insertar código, constructor, por si acaso, ¿verdad?, que inicialice todos sus elementos menos las alternativas, porque la alternativa, recuerden que es un caso aparte, de esa manera. Y debiéramos tener otro constructor, por si acaso, ya esto lo estamos haciendo en caso de que inicialice solamente en este caso el ID pregunta, ¿ya? Obviamente debiéramos tener también los métodos setter y getter,
para poder, ¿verdad?, trabajar en el JSP o en el controlador en el caso de, ¿ya? Vamos a insertar código, setter y getter, vamos a hacer todo, aceptar, ya, de esa manera. Una vez que tenemos eso, ya, el modelo, lo que debiéramos tener también es en la clase conexión crear los métodos que me permitan interactuar con la base de datos. Recuerden que solamente el trabajo consiste en sacar datos de la base de datos. Entonces, el tema de la clase que va a tener esos métodos es relativamente corta y sencilla, ¿ya? Entonces lo vamos a explicar también, les voy a dar una pauta con lo que tienen que seguir, ¿ya? Esto es para que puedan avanzar en el trabajo. Vamos a crear una clase Java que se va a llamar bd pregunta, ¿ya? Y acá vamos a tener todas las preguntas pertinentes o todos los manejos de datos pertinentes de la base de datos, ¿ya? Es decir, todas las consultas, ¿ya? Para que se entienda todo funciona en base al ID pregunta, ya que ambas tablas, si nos vamos al PHP MyAdmin, ¿verdad? De esa manera, la tabla millonario, ¿verdad?, tiene dos tablas, que es pregunta, ¿verdad?, y alternativa, en donde cuál es la particularidad o lo que tienen en común esas dos tablas son los ID preguntas. Es decir, si se fijan, la pregunta número 1, de acuerdo al video anterior, están asociadas, ¿verdad? Todas estas alternativas van a estar asociadas a la pregunta 1. Entonces todo se basa en base a ese ID pregunta. Entonces lo que tendrían que construir ustedes acá son métodos públicos, ¿ya?, que fueran de tipo string primero, porque vamos a hacer un método que me permita cargar una pregunta, ¿ya? Cargar pregunta. Y la idea es que ese método reciba como parámetro el ID pregunta que yo necesito. Es decir, recuerden que yo voy a crear la idea es que se trabajen con números aleatorios. Entonces, ese ID pregunta, la idea es que la primera vez que salga sea un número aleatorio, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar después en la vista, ¿ya? Bueno, acá obviamente esto ya deberían dominarlo, ¿verdad? Creando el objeto de conexión para poder conectarnos a la base de datos, ¿verdad? De esa manera. Y recuerden también que debemos tener un string SQL y también deberíamos tener un string pregunta, ¿ya?, de esa manera. Posteriormente a eso nos vamos a, antes de conectarnos, ¿verdad?, SQL va a ser igual a, voy a hacer un select, voy a seleccionar solamente de la tabla. Recuerden que aquí tengo la base de datos millonario, me voy a conectar a la base de datos millonario. Recuerden que la base de datos, la tabla pregunta, yo voy a rescatar de esos tres campos, ¿verdad? Yo voy a rescatar solamente la pregunta from, en este caso es pregunta, donde el ID pregunta, es decir, el ID pregunta sea igual a signo de interrogación, de esa manera, ¿ya? Entonces voy a buscar la pregunta. En la primera instancia se va a sacar un número aleatorio entre 1 y 5, 1 y 3, de acuerdo a lo explicado, y la idea es que el número que se saque, ¿verdad?, sea ese, ¿ya?, y que corresponda o busque dentro de los datos que están en la tabla pregunta, ¿verdad?, el número asociado, y muestre después posteriormente las alternativas asociadas también, ¿ya?, de esa manera.
Entonces una vez que tenemos eso, vamos a connex.conectar, nos va a pedir la sentencia de try catch, añadir sentencia, encerrar sentencia, perdón, encerrar bloque con try catch, de esa manera, no me gusta, perdón, encerrar sentencia con try catch, ahí sí, ya. Bueno, el error que siempre me marca ahí es porque no estoy retornando la pregunta, ¿sí? Vamos a colocarlo para que no confundir mucho, ¿ya? Ahí. Recuerden que después tenemos que programar dentro del try. Esto de acá lo podemos eliminar si queremos, ¿ya? Para que no quede tanto código. Para eliminar, reparar importaciones, que saca los elementos que no estoy ocupando. Y posteriormente acá necesitamos un prepared statement st igual a connex. Esto voy a ir rápido porque es lo mismo del trabajo anterior, entonces no debieran tener problemas con eso, ¿ya? Eso st punto, ¿verdad? Set int, ¿ya? 1 y de pregunta. Entonces ahí lo que estamos haciendo, ¿verdad?, es cargando la pregunta que viene desde la, puede ser desde la vista, ¿verdad? La cargamos ahí y posteriormente declaramos el result set para sacar la pregunta propiamente tal. Va a ser igual a rs igual a st punto ejecutar consulta y posteriormente viene el while, mientras rs.next, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: pregunta, lo que declaramos arriba, ¿verdad?, va a ser igual a rs.getString 1. ¿Por qué 1? Y muchas personas se han equivocado en esta parte. ¿Por qué 1 y no 2? Porque cuando ustedes hacen un select asterisco, ahí están seleccionando 3 elementos y por eso es el 2, ¿ya? Pero aquí, si se fijan, estamos seleccionando solamente la pregunta, es decir, estoy seleccionando un elemento. Entonces obviamente ocupa la posición número 1, es decir, entonces eso es solamente, no hay para qué enredarse. Eso ocurre en el caso del 2. Si yo coloco un 2 aquí, tendría que haber puesto select asterisco, igual tendría que funcionar. Posteriormente a eso nos desconectamos y retornamos la pregunta. Ese es el primer método que debieran tener para cargar solamente la pregunta, ¿ya? Entonces en el siguiente video lo que vamos a hacer es explicar los demás métodos y tratar de terminar la vista. Recuerden que esto vamos a ir bien rápido porque esto ya debiera dominarse.